días, queridos telespectadores de Popular Televisión en la región de Murcia. Os saludamos desde el Centro de Televisión Popular en nuestra región. Como todos los miércoles, vamos a asistir a la audiencia del Santo Padre, el Papa Benedicto XVI. Un saludo a todos, especialmente a las religiosas de vida contemplativa, a los enfermos, a quienes podéis hacer un alto en el camino en esta hora de la mañana y también a quienes nos podáis seguir después en diferido. Que la docilidad ante la palabra y el magisterio del Santo Padre nos ayude a todos a crecer en comunión con el Papa, cabeza visible de la Iglesia, a caminar en la cercanía con Él para crecer en comunión eclesial, que es comunión con los hermanos. Que en este mes de mayo, bajo la protección de la Virgen María, ella nos ayude a acercarnos más y más a Jesús, el Señor. Esta mañana, desde el Centro Regional de Popular Televisión, os vamos a acompañar Antonio Carpena y Domingo López. Buenos días, Domingo. Buenos días, Antonio. Vemos que el Papa está entrando por el pasillo central de la plaza de San Pedro con la escolta, dirigiéndose hacia el estrado, donde va a impartir un miércoles más la audiencia general de todos los miércoles. Vemos una plaza numerosa, una plaza llena de fieles dispuestos a escuchar al sucesor de Pedro para confirmarlos en la fe y a enseñarnos un poquito mejor a comprender el Evangelio y a ser cristianos. Que nuestros ojos estén limpios y nuestros oídos atentos para acoger la enseñanza que nos viene de la Iglesia en la persona del sucesor de Pedro. Os animamos a todos, queridos espectadores, a seguir con atención las enseñanzas del Magisterio del Santo Padre, el Papa. Si tenéis oportunidad de repasar a través de los medios de comunicación o de la lectura reposada, veréis qué riqueza de vida espiritual, de orientación para la vida hay en el Magisterio del Santo Padre. Recordamos, entre otras cosas, el contenido de aquellas primeras audiencias del Papa Benedicto XVI, en la que nos animaba a todos a acompañar nuestra vida con la oración de los salmos. Aquellas catequesis preciosas en la que nos hablaba de los primeros seguidores de Jesús, los apóstoles, las columnas de la Iglesia, los santos padres, los apologistas, las enseñanzas del Padre que vigila atentamente y orienta a la Iglesia con la luz de la verdad en las semanas de oración por la unidad de las iglesias, los viajes apostólicos y la riqueza de la vida de Pablo, el convertido en el camino de Damasco, la Iglesia de Pablo, las enseñanzas de Pablo, la santidad de los
llamados al ministerio sacerdotal, una constante en la orientación doctrinal y espiritual del Santo Padre, la santificación de los sacerdotes, de los pastores que orientan con la palabra y con el ejemplo al pueblo de Dios. Y estas últimas catequesis que hemos escuchado sobre la oración, cómo el cristiano tiene que moverse, guiarse, alimentarse de ese encuentro íntimo con Jesucristo y sobre todo, también resucitado. La semana pasada escuchábamos al Santo Padre hablar de San Esteban, de este protomártir, de este cristiano que entregó su vida derramando su sangre, como lo hicieron tantos hermanos nuestros en tantos siglos de la Iglesia, y aparecía esa figura de San Pablo antes de convertirse, cómo aprobaba ese asesinato, y veíamos ese ejemplo claro de valentía, de dar la vida por el prójimo, esa valentía que también nosotros tenemos que pedirle a Dios, que nos infunda el Espíritu Santo, que nos dé la fuerza para ser testigos suyos en medio de todo el mundo. Estamos en este tiempo de Pascua, ya casi el Ecuador hemos pasado, dirigiéndonos al final de esta cincuentena pascual, donde culminará pues con esa solemnidad de Pentecostés, donde la Iglesia recibe el Espíritu Santo, sale de su postración como los apóstoles que estaban escondidos en el cenáculo y se ponen manos a la obra a anunciar el Evangelio, siendo instrumentos válidos de la misericordia y de la palabra de Dios en medio de todo el mundo. Ya vemos como el Papa ha subido arriba, vemos banderas de México, de Venezuela, de Eslovenia. Vamos a escuchar al Papa. Il Santo Padre da ora inizia l'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci all'ascolto della sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Secum Spiritu. Lettura dagli Atti degli Apostoli. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla Chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta», e le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali», e così fece. L'angelo disse: «Metti il mantello e seguimi». Parola di Dio. Hemos escuchado este fragmento de los Hechos de los Apóstoles. Para los que tengan una Biblia a mano pueden leerlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo del 1 al 17, en el cual narra pues la vida de San Pedro, que es encarcelado, y cómo por una intervención milagrosa del ángel el Señor lo libera de la cárcel. Et une lumière brilla dans la cellule. L'ange secoua Pierre, le réveilla et lui dit: «Lève-toi vite». Les chaînes tombèrent de ses mains. Alors l'ange lui dit: «Mets ta ceinture et tes sandales». Pierre obéit et l'ange ajouta: «Mets ton manteau et suis-moi». Parole du Seigneur.
Reading from the Acts of the Apostles. So Peter was kept in prison, but earnest prayer for him was made to God by the church. Estamos escuchando la lectura de los Hechos de los Apóstoles en diferentes idiomas de todos los peregrinos que están hoy en la plaza de San Pedro, todos los que nos siguen por televisión, diferentes idiomas para que llegue al entendimiento de todos. Dress yourself and put on your sandals. And he did so. And he said to him, wrap your cloak around you and follow me. The word of the Lord. Lesung aus der Apostelgeschichte. Petrus wurde im Gefängnis bewacht. Die Gemeinde aber betete inständig für ihn zu Gott. Plötzlich trat ein Engel des Herrn ein und ein helles Licht strahlte im Raum. Er stieß Petrus in die Seite, weckte ihn und sagte, schnell, steh auf. Da fielen die Ketten von seinen Händen. Der Engel aber sagte zu ihm, gürte dich und zieh deine Sandalen an. Er tat es. Und der Engel sagte zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió, ponte el cinturón y las sandalias. Obedeció y el ángel le dijo, échate el manto y sígueme. Palabra de Dios. Te alabamos. Muchos peregrinos de lengua española. Estamos viendo a nuestros hermanos mexicanos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, enquanto Pedro era mantido Ahora na en lengua prisão, portuguesa. a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Eis que apareceu um anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse, levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das Tenemos mãos. que recordar que O anjo continuou. los cristianos de lengua portuguesa son muy amplios, sobre todo en Latinoamérica, en Brasil, donde el próximo año el Papa Benedicto E o anjo XVI lhe disse, pues estará participando en la Jornada Mundial de la Juventud palavra do en Senhor. Río de Janeiro. Z dziejów apostolskich. Strzeżono Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział, wstań szybko. Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. Przepasz się i włóż sandały, powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego, narzuć płaszcz i chodź ze mną. Oto Słowo Boże. Hemos escuchado lengua polaca, la última lengua. Ahora el Papa comenzará muy pronto a impartir la catequesis. Cari fratelli e sorelle, oggi vorrei soffermarmi
Queridos hermanos y hermanas, os voy a tocar en el último episodio en la vida de San Pedro, dice en los Hechos de los Apóstoles. Su encarcelamiento por orden de Herodes Agripa y su puesta en libertad por la intervención milagrosa del ángel del Señor en la víspera de su juicio en Jerusalén. La historia es una vez más, está marcada por la oración de la Iglesia. San Lucas en efecto escribe: mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel, la Iglesia era fervientemente a Dios una oración por él. Y después salió milagrosamente de la cárcel con motivo de su visita a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Dice que se juntaron muchos y oraron. Entre estos dos documentos importantes que muestran la actitud de la comunidad cristiana contra el peligro y la persecución, le dijo a la detención y liberación de Pedro, que comprende toda la noche. La fuerza de la oración incesante de la Iglesia eleva a Dios y el Señor escucha y hace una impensable e inesperada liberación mediante el envío de su ángel. La historia recuerda los grandes elementos de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, la Pascua. Como era indispensable en ese caso, también en este caso, la acción principal se lleva a cabo por el ángel del Señor que libera a Pedro. Y las mismas acciones que el apóstol, que se le pide que ponga de pie rápidamente para obtener el cinturón y se unen las cadenas. Reflejan los de las personas elegidas en la noche de la liberación de la intervención de Dios. Cuando fue invitado a comer a toda prisa el cordero, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, el bastón en la mano, listo para salir del país. Así Pedro puede exclamar: ahora sí que sé que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Pero el ángel le recuerda que no solo la liberación de Egipto, sino también la de la resurrección de Cristo. Nos dicen en efecto los Hechos de los Apóstoles: y he aquí un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la celda. Él a Pedro en el costado le despertó. La luz que llena la habitación de la cárcel, el acto mismo de despertar al apóstol, refiriéndose a la luz liberadora de la Pascua del Señor, que vence a las tinieblas de la noche y el mal. La invitación, por último, por tu manto y sígueme, se hace eco en nuestros corazones las palabras de la primera llamada de Jesús, que se repiten después de la resurrección en el lago Tiberíades, donde el Señor dice 2 veces a Pedro: sígueme. Es una apremiante invitación a seguirlo. Acaba de salir de sí mismo con el fin de empezar a caminar con el Señor y hacer su voluntad. Él experimentará la verdadera libertad. El Santo Padre nos está exhortando a que seamos personas de oración, a que nos fiemos de Dios, a que confiemos en la oración de la Iglesia. Es la oración la que tiene que hacernos crecer en el amor, porque el amor es lo más sólido en lo que se puede apoyar el cristiano, porque el amor viene de Dios y Dios es amor. Hoy, queridos hermanos, que vivimos también envueltos en preocupaciones como aquella primitiva Iglesia y que nos vemos acechados por diversos peligros, es necesario redoblar nuestra vida de oración
tanto personal como comunitariamente. Dice el Papa, me gustaría hacer hincapié en otro aspecto de la actitud de Pedro en la cárcel. Se observa en efecto que si bien la comunidad cristiana ora fervientemente por él, Pedro estaba dormido. En una situación como peligro crítico y grave, es una actitud que puede parecer extraña, pero que denota la confianza, y la confianza confía en Dios. Sabe que está rodeado por la solidaridad y la oración de todos los cristianos y se abandona totalmente a las manos del Señor. Y así también debe ser nuestra oración, asiduos en la solidaridad con los demás, plenamente confiando en que Dios nos conoce en el fondo y cuida de nosotros en cada momento. Como dice Jesús, los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no tengáis miedo. Pedro vive en la noche del cautiverio y la liberación de la cárcel de su tiempo como un seguidor auténtico del Señor, que vence a las tinieblas de la noche y libre de las cadenas de la esclavitud y el peligro de la muerte. Su liberación es una prodigiosa y está marcada por varios pasos cuidadosamente. Es guiado por el ángel, sobre todo a pesar de la vigilancia de los guardias, a través del puesto del guardia primero y el segundo, hasta que la puerta de hierro que daba a la ciudad se abre la puerta solo enfrente de ellos. Pedro y el ángel del Señor hacen juntos un largo trecho de camino. De nuevo en sí mismo, el apóstol es consciente de que el Señor le entregó y después de pensarlo un poco, se fue a la casa de María, la madre de Marcos, donde muchos discípulos reunidos en oración, una vez más, vemos la respuesta de la comunidad frente a la dificultad y el peligro, que es confiar en Dios, fortalecer nuestra relación con Él. Aquí parece útil recordar otra situación difícil que ha vivido la comunidad cristiana. Santiago habla de ello en su carta. Es una comunidad en crisis no a causa de la persecución, sino porque en su interior hay celos y contiendas. Y el apóstol pregunta la razón de esta situación. Se encuentra a dos razones principales. La primera es dejarse dominar por la pasión, por la dictadura de sus propios deseos, como el egoísmo. El segundo es la falta de oración, o la presencia de una oración que no puede ser definida como tal. Pedid y que no reciben, porque pedís mal, para satisfacer sus pasiones, como dirá Santiago. Esta situación iba a cambiar de acuerdo con Santiago, si toda la comunidad, al hablar con Dios, reza asiduamente y unánimemente. Incluso la palabra de Dios, de hecho, puede perder su fuerza interior y se seca hasta el testimonio si no están animadas, apoyadas y acompañadas por la oración, por la continuidad de un diálogo vivo con el Señor. Un recordatorio importante para nosotros y para nuestras comunidades, tanto las pequeñas como la familia, así como los más amplios, como pueden ser la parroquia, la diócesis o la iglesia entera. La comunidad, sin embargo, que acompaña la pena de prisión de Pedro es una comunidad de oración. Durante toda la noche están profundamente unidos y es una alegría que llena los corazones de todos. Cuando el apóstol llama a la puerta, ellos son la alegría y el asombro ante la acción de Dios que escucha. Así que las salas de oración para la iglesia de Pedro y la iglesia en la iglesia donde se coloca como una roca. Pedro le dice a su Pascua, Pascua de la liberación, que él experimenta que seguir a Jesús es la verdadera libertad. Está rodeada por la luz radiante de la resurrección y esto puede ser testimonio de martirio
que el Señor ha resucitado y realmente ha enviado su ángel y lo ha rescatado de las manos de Herodes. El Papa nos está exhortando, a la luz de lo que ocurrió en aquella primitiva iglesia, que en tiempos de crisis, como los que vivimos, crisis de valores, vacío interior, atractivo de la tentación, pasiones que desbordan, que envuelven, que nos quieren dominar, la familia, la parroquia, la iglesia diocesana, toda la comunidad eclesial, ha abierto el corazón a Dios, y el corazón del hombre experimentará en medio de la prueba la fuerza de la alegría y de la paz del Señor. Cristo le dijo a Pedro: cuando seas viejo, otro te llevará a donde usted no quiere para que glorifiques a Dios. Queridos hermanas y hermanos, la historia de la liberación de Pedro, según lo dicho por Lucas, nos dice que la Iglesia, cada uno de nosotros, a través de la noche de la prueba, pero por la incesante vigilancia de la oración, es la que nos sostiene. Yo también, desde el primer momento de mi elección como sucesor de Pedro, me he sentido siempre sostenido por las oraciones de la Iglesia, por sus oraciones, especialmente en tiempos difíciles, con la oración constante y la confianza en el Señor, que nos libera de las cadenas, que nos guía a través de todas las noches de cautiverios que pueden roer en nuestros corazones, nos da la paz del corazón para hacer frente a las dificultades de la vida, el rechazo de la oposición y la persecución. El episodio de Pedro muestra el poder de la oración, y el apóstol, aunque en las cadenas, se siente confiado en la certeza de no estar nunca solo. La comunidad está orando por él. El Señor está cerca. Él sabe que la fuerza de Cristo se perfecciona en la debilidad. La oración unánime y constante es una herramienta valiosa para superar cualquier prueba que puede surgir en el camino de la vida, porque está siendo profundamente unida con Dios, que nos permite también estar profundamente unidos a los demás. Hemos escuchado esta preciosa alocución del Santo Padre Benedicto XVI sobre la figura de San Pedro, cautivo en la cárcel, y la importancia sobre todo de la comunidad cristiana que lo sostiene, que ora. El cristiano nunca está solo, está sostenido por una comunidad, por una gran familia que está detrás de él. Estamos escuchando ahora mismo un resumen de la alocución del Santo Padre en diferentes idiomas. Estamos escuchando en francés. Al tomar conciencia de nuestra pequeñez, de nuestra debilidad, el pasaje que hoy nos ha comentado el Santo Padre es una luz, es nuestra fuerza, es el Señor. Vienen a nuestra mente también aquellas palabras de la Escritura del Salmo: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú, Señor, vas conmigo. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Papa va a saludar ahora a los peregrinos de lengua francesa que han asistido a la audiencia en la Plaza de San Pedro. Chers frères et sœurs, l'épisode de la vie de Saint-Pierre, mis en prison puis libéré miraculeusement, manifeste l'importance de la prière de l'Église. Cette nuit-là, l'ange du Seigneur agit en tout, comme lors de la libération d'Israël de l'esclavage en Égypte. Il demande à Pierre de se lever et de se ceindre les reins,
rappelant ainsi la Pâque des Hébreux. Envoyant d'une lumière fulgurante qui éclaire l'obscurité de la prison, il est aussi l'ange de la résurrection du Christ. Les paroles « Suis-moi » résonnent pour Pierre en écho au premier appel de Jésus, l'invitant à sortir de lui-même pour marcher avec le Seigneur et faire sa volonté. Là est la vraie liberté. Une attitude de Pierre est étonnante. Alors que la communauté chrétienne prie intensément pour lui, il n'est pas inquiet. Il dort même. Il se sent entouré par la prière des siens. Il s'abandonne totalement entre les mains du Seigneur. Chers amis, notre prière doit être assidue et solidaire avec les autres, confiante en Dieu qui nous connaît et prend soin de nous. Et dans les situations de crise, la prière commune est nécessaire pour ne pas se laisser dominer par les passions et pour garder la force intérieure et la sérénité pour témoigner. Prier aide à surmonter les épreuves de la vie, car être uni à Dieu permet d'être aussi profondément unis aux autres. Je salue les pèlerins francophones, particulièrement le groupe de l'île de Réunion, les paroissiens de l'Épine Mirabeau, de Cholet, du Puy-en-Velay, ainsi que les jeunes de Châteauneuf de Galore et de Toulon. Je vous invite à prier souvent et à découvrir le soutien de la prière des autres. Ainsi peut grandir notre confiance en Dieu qui nous aime. Bon pèlerinage! Tenemos que pedir mucho a todas las hermanas contemplativas que nos escuchan, los fieles, por Popular Televisión, Región de Murcia, pedir mucho por el Papa, que el Señor le dé fuerza para regir la tierra frente sobre todo a estos achaques, estos embates que estamos sufriendo también últimamente del mundo, que no comprende a veces el mensaje del Evangelio cuando se encarna en medio del mundo. ¿Cuántas veces nosotros, como decía el Papa, vivimos en una prisión, vivimos en la soledad, vivimos cuando el pecado nos hace caer en la desesperación? Pero sabemos que no estamos solos, que el Señor envía ángeles a nuestro encuentro, para que no estemos solos, para liberarnos de la esclavitud, de nuestro pecado, de todo aquello que no comprendemos, para sacarnos de la muerte a la vida, de la esclavitud a la liberación, y eso solamente se hace confiando y estando anclados en Jesucristo. Pupils and teachers from St. Aidan's Primary School, Wishaw, North Lanarkshire. From Denmark, students and staff from St. Joseph's Institute, Copenhagen. From Sweden, pilgrims from the Lutheran Congregation of Holsberg. From mainland China, a group of Catholic pilgrims. From India, pilgrims from St. Joseph's Church, Mumbai. From Indonesia, 2 groups of pilgrims. From the Philippines, a group of pilgrims accompanied by Bishop Raúl Nos damos José cuenta, la semana Martínez. pasada la catequesis era sobre Esteban, esta semana sobre Pedro. Los dos From the sufren un United poco States of America, pues los combates de la pilgrims from fe, the de dar Archdiocese of testimonio Miami, de su fe en medio del mundo, y cómo el Señor los the conforta, Archdiocese of los Atlanta, auxilia, no los abandona. Es también un auxilio, una palabra de the ánimo a Diocese nosotros, of Kalamazoo, los murcianos, los que nos escuchan, the a no Diocese tener of miedo, Charlotte, a dar razón de nuestra fe en nuestros ambientes, nuestra familia, pilgrims from el trabajo, Epiphany Parish, los Lake amigos, City, Florida, a que no nos dé vergüenza decir pues que somos cristianos. members of the Jesús Italy está al lado America nuestro. Chamber of Jesús Commerce, pone las palabras necesarias en nuestra boca para students and anunciar faculty su from palabra de Saginaw salvación. Valley State Estamos University, Michigan, llamados a ser intermediarios
entre el mundo Walsh y Jesús. University, North Canton, Ohio. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Vamos a escuchar ahora el resumen de la catequesis en lengua inglesa por parte del Papa Benedicto. Dear brothers and sisters, in our catechesis on Christian prayer, we now consider St. Peter's miraculous liberation from imprisonment on the eve of his trial in Jerusalem. St. Luke tells us that as the church prayed fervently to God for him, Peter was led forth from the prison by an angel of light. The account of Peter's rescue recalls both Israel's hasty exodus from bondage in Egypt and the glory of Christ's resurrection. Peter was sleeping, a sign of his surrender to the Lord and his trust in the prayers of the Christian community. The fulfillment of this prayer is accompanied by immense joy as Peter rejoins the community and bears witness to the risen Lord's saving power. Peter's liberation reminds us that especially in moments of trial, our perseverance in prayer and the prayer for solidarity of all our brothers and sisters in Christ sustains us in faith. As Peter's successor, I thank all of you for the support of your prayers. And I pray that united in constant prayer, we will all draw ever closer to the Lord and to one another. I offer a warm welcome to the participants in the Conference of Combating Human Trafficking, hosted by the Pontifical Council for Justice and Peace. My greeting also goes to the Italy-America Chamber of Commerce from New York. Upon all English-speaking pilgrims present at this audience, including those from England, Scotland, Denmark, Sweden, India, Indonesia, the Philippines, and the United States, I cordially invoke God's abundant blessings. Vamos a escuchar a continuación en lengua alemana, la lengua originaria del Santo Padre Benedicto XVI. Bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst. Y posteriormente, después de escucharlo en lengua alemana, como estamos escuchando ahora, tendremos la suerte de escuchar al Santo Padre en nuestro idioma, en el castellano, el Aus der español. Bundesrepublik Deutschland, Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden, Verein Gemeinschaft Burgsinn, Verein Gemeinschaft St. Nikolaus und St. Norbert, Eisingen und Waldbrunn, St. Michael Düsseldorf, St. Johannes Lohmar, Están saludando a las diferentes parroquias, colegios, comunidades provenientes de diferentes lugares de Europa, de Alemania, que han venido a St. peregrinar Marien Oldenburg, a St. Roma. Vitus Weiz-Aurach, St. Sebastian Würselen, Pilgergruppen aus dem Erzbistum München und Freising und aus dem Erzbistum Paderborn, Pilgergruppen aus Cottbus, aus Köln, aus München, aus dem Oldenburger Münsterland, aus dem Großraum Stuttgart, aus Trudering und aus Vaihingen.
Lehrer am Berufsbildungswerk St. Franziskus Abensberg. Katholische Arbeitnehmerbewegung Asperden, Hassum und Hommersum. Katholische Polizeiseelsorge Essen. Katholisches Blindenwerk Fulda. Katholische Arbeitnehmerbewegung Hamm, Münster und Warendorf. Handwerkskammer Münster, Akademie Bauhandwerk. Katholisches Ferienwerk Gladbeck. Krankenpflegeschule St. Bernhard, Kamp Lindfort. Gründer der Stiftung Ecclesia Mundi, Päpstliches Missionswerk München. Krankenpflegeschule St. Irmgardis, Süchteln. Kolping-Familie Wolfratshausen. Schülerinnen, Schüler und Lehrer aus der Realschule Rede. Weiter aus der Heimschule Klosterwald. Qué alegría ver entre tanta multitud que la iglesia no está sola. Gente de toda lengua, pueblo y nación, como dice la Escritura, contemplando, viendo, escuchando al Santo Padre, decir palabras de vida eterna, palabras que nos transmite la voluntad de Dios para toda nuestra vida. Hay gente que no entiende cómo el Papa puede reunir a tanta gente. El año pasado asistíamos a la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, en Cuatro Vientos, y la gente eso no lo entendía. Ni un político, ni un cantante. El Papa sí reúne. El Papa habla al corazón. El Papa hace inteligible el mensaje de Cristo, llena de esperanza, de fe, de caridad nuestra vida, eso que no puede llenar nada de este mundo. Aus der Provinz Bozen, Südtirol, Republik Italien, das Kolpingwerk Bozen. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Ahora el Papa dirá unas palabras a sus compatriotas Liebe Brüder und alemanes. Schwestern, heute möchte ich über das Gebet der Urgemeinde zu Jerusalem sprechen, die für den Apostel Petrus inständig betete, als er auf Anordnung des Königs Herodes im Gefängnis war und seinem Prozess entgegenblickte. Diese Begebenheit ist ein Beispiel dafür, wie die Gemeinschaft der ersten Christen den Schwierigkeiten, die ihre Existenz bedrohten, zu begegnen wusste, den äußeren Verfolgungen, aber auch inneren Auseinandersetzungen wie Neid und Streit, von denen zum Beispiel der Apostel Jakobus berichtet. Die Urgemeinde findet sich angesichts dieser Bedrängnisse zum gemeinsamen und inständigen Gebet zusammen. Sie wird eins dadurch, dass sie zu Gott hinschaut. Der Bericht des heiligen Lukas zeigt uns aber auch, wie nah, ja gegenwärtig Gott dem Beten der Kirche ist. Der Herr sendet dem gefangenen Petrus einen Engel in den Kerker, um ihn zu befreien. Die Ketten fallen von seinen Händen ab, das eiserne Tor öffnet sich und er geht in die Stadt und erst dann wird er sich bewusst, dass es nicht ein Traum, nicht eine Schauung war, sondern dass er wirklich im Freien ist. Der Herr bringt uns ins Freie. Das entscheidende Wort des Engels ist, folge mir nach, geh hinter mir her. Es ist das Wort, das der Herr selbst am See von Genezareth zum Beginn der Berufung und dann nach Ostern wieder zu ihm gesagt hatte. Schließlich erwähnt der heilige Lukas eigens, dass Petrus im Gefängnis geschlafen hat, sogar fest geschlafen hat, weil der Engel ihm einen Stoß geben musste.
Obwohl er wusste, am Morgen beginnt der Prozess, wusste er sich in den Händen Gottes geborgen, war nicht aufgeregt, sondern hat in Ruhe geschlafen, wissend, dass er in den Händen des gütigen Gottes ist. Er ruht im Vertrauen auf Gott und weiß sich getragen von dem beständigen Gebet der Kirche. Und da möchte ich ein persönliches Wort einfügen. Ich weiß, dass auch ich in meinem Dienst immer vom Gebet der Kirche, von eurem Gebet getragen bin, und dafür danke ich von Herzen. Pedro habla a su iglesia por medio de Benedicto. Sehr herzlich grüße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher. Der Marienmonat Mai ist, wie wir wissen, in besonderer Weise der Verehrung der Mutter Gottes gewidmet. Gott hat das Ja Marias angenommen, um seinen geliebten Sohn der Welt zu schenken. So lädt uns der Maimonat ein, dass wir uns ihrer mütterlichen Fürsprache anvertrauen. Mutter der Gnaden, reich uns die Hand auf all unseren Wegen durchs irdische Land. Danke. La iglesia ora junto a Pedro. Que en la oración nunca falte nuestro amor por el Papa. Que la comunión con la cabeza la vivamos todos siempre Padre, entre nosotros. Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De España, grupo de peregrinos de la Archidiócesis de Barcelona. De Costa Rica, fieles de la parroquia de San Juan María Vianney de San José. De Chile, grupo de Change de Santiago. De Argentina, Instituto Italiano de Cultura, Colegio Ausonia de Quilmes. Estamos escuchando Grupo de todos peregrinos los de peregrinos Buenos de Aires lengua y de española, Córdoba. europeos, latinoamericanos, que se han acercado este De miércoles México, a la plaza de San grupo de Pedro. peregrinos de la Arquidiócesis de Guadalajara y de la Diócesis de Zamora. Peregrinos de España, de Costa Rica, de Perú, de Chile, Al final de la Argentina audiencia se y cantará México. el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Escuchamos al Papa en español. Queridos hermanos y hermanas, quisiera hablar hoy sobre la oración incesante que la Iglesia dirige en favor de Pedro, encarcelado por decisión de Herodes y liberado posteriormente por la intervención prodigiosa del ángel del Señor. La comunidad congregada ora ante el peligro y la persecución. El apóstol encadenado se halla tranquilo y confiado, con la certeza de no estar solo. La Iglesia reza por él, el Señor le acompaña y sabe que la fuerza de Cristo se realiza en la debilidad. Experimenta que en el seguimiento de Jesús se encuentra la vera libertad y por ello dará testimonio hasta el martirio, confirmando que el Señor es el resucitado y lo ha salvado. Este hecho narrado por Lucas nos advierte que la Iglesia, cada uno de nosotros, cuando atraviesa la noche de la prueba, se ve confortado por la oración vigilante, perseverante y confiada en el Señor, que sostiene y libera de las cadenas, concede serenidad y ayuda para afrontar las dificultades, aun ante el rechazo, la oposición y la persecución. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular
a los grupos provenientes de España, Costa Rica, Perú, Chile, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos a experimentar cómo la oración constante y de la comunidad unida es un precioso instrumento para superar las dificultades que surgen en el camino de la vida, porque cuando estamos profundamente unidos a Dios, estamos también unidos a los hermanos. Muchas gracias. Hemos escuchado las palabras del Santo Padre Benedicto XVI a los peregrinos de lengua española, y como siempre, como no, estos peregrinos españoles pues siempre se destacan por los gritos de ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! Y el Papa lo sabe que los peregrinos españoles, latinoamericanos, los tienen en su corazón. Hemos escuchado cómo el Papa nos ha resumido en la catequesis de esta mañana, que, como bien saben ustedes, ha tratado sobre ese pasaje de los Hechos de los Apóstoles, en el cual Pedro se encuentra encarcelado a causa de su fe. Escuchamos un canto a la Santísima Virgen de unos religiosos portugueses. Hemos escuchado este precioso canto a la Santísima Virgen María en este mes de mayo dedicado a ella. Como bien os decía, hemos escuchado este fragmento, hemos meditado de los Hechos de los Apóstoles, en el cual el Papa nos ha explicado sobre el encarcelamiento de San Pedro en la cárcel a causa de su fe, por ser fiel a la palabra dada por Jesús. Hemos escuchado también cómo Dios envía a su ángel para liberarlo de las cadenas y ponerlo en libertad, para que siga anunciando con valentía y con fuerza el Evangelio, esa fuerza que también necesitamos cada uno de nosotros. El Señor nos libere de las cadenas de este mundo. Ha dicho especialmente el Papa que nos invita a todos a experimentar cómo la oración constante y la oración de la comunidad unida es un precioso instrumento para superar las dificultades que surgen en el camino de la vida, porque sobre todo cuando estamos profundamente unidos a Dios, a nuestro Maestro, a nuestro Padre, estamos también unidos a nuestros hermanos. A continuación, el Papa habla. El último episodio de la vida de San Pedro, narrado en los Hechos de los Apóstoles, trata de su prisión en Jerusalén, la cual fue liberto por una intervención prodigiosa de un ángel del Señor. A pesar de la dificultad de la situación, dice el texto que Pedro dormía, estaba tranquilo. Esa calma era fruto de su confianza en Dios, en cuyas manos se abandonara, y da certeza que estava sendo acompanhado pela oração dos irmãos. Como anjo, Pedro vive uma experiência semelhante àquela que fizera o povo de Israel quando foi libertado da escravidão do Egito. Recordamos a nuestros telespectadores de Popular Televisión Región de Murcia
pues de nuevas programaciones para seguir informados, sobre todo con el programa Haciendo Iglesia, que se emite esta noche en directo a las 10:15 de la noche. Hoy en Haciendo Iglesia, presentado por nuestro compañero sacerdote Diego, sacerdote que está en las Torres de Cotillas. Hoy tendremos, pues, celebrando el mes de la Virgen María. En el programa Haciendo Iglesia les invitaremos a compartir con todos nosotros en este mes mariano uno de los sacramentos más importantes del cristiano. Asistiremos a la primera comunión de los niños de la parroquia de San Benito, de la capital murciana. Repasaremos las principales noticias que nos ha dejado esta semana la diócesis de Cartagena. Conoceremos al doctor Guzmán Carraquiri, el subsecretario del Pontificio Consejo para los Laicos, quien nos contará la importancia de su labor en el Vaticano y de cómo debemos enfrentar cada uno de nosotros la etapa de la nueva evangelización. Y abriremos nuestro libro de viajes para irnos hasta Portugal frente a Nuestra Señora de Fátima. Una peregrinación en la semana en la que conmemoramos esta festividad el próximo 13 de mayo. En la agenda de la diócesis, para interés de todos, el viernes 11 de mayo tendremos actos conmemorativos del primer aniversario de los terremotos de Lorca. A partir de las 5:30 de la tarde se va a homenajear a las víctimas con una Eucaristía en la Plaza de España del municipio lorquino. A las 10 de la noche se producirá el concierto por la Orquesta Sinfónica Regional, también en la Plaza de España. También este viernes 11 de mayo a las 8:30 de la tarde tendremos una conferencia, los Viernes de San Diego, en Cartagena, con motivo del 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. La conferencia llevada por título Vigencia del Concilio Vaticano II y estará a cargo del profesor de Pastoral del Instituto Teológico de San Fulgencio, don Antonio Martínez Riquelme. Tendrá lugar en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de Cartagena. El 12 de mayo, a las 12 de la mañana, confirmaciones en Fuente Álamo. Serán en la parroquia de San Agustín de aquel municipio. Nuestro obispo don José Manuel Lorca se acercará a impartir este sacramento de la iniciación cristiana. También el sábado 12 de mayo a las 6 de la tarde habrá un encuentro de jóvenes bajo el lema Una luz en la noche. Será en la iglesia de Santa Clara de Murcia, con el objetivo de invitar a otros jóvenes que están alejados de la iglesia a visitar un templo mientras se celebra una vigilia de oración con exposición del Santísimo. Será sobre todo hacer como hacían los primeros cristianos, ir de dos en dos, invitando a la gente de la calle a que se acerque a escuchar la palabra del Señor. El domingo 13 de mayo tendremos la segunda carrera solidaria, Corre por Lorca, se titula. Será a las 9:30 de la mañana desde el barrio de la Viña de dicha localidad. Y a las 10 de la mañana habrá una convivencia retiro de los adultos que recibirán el sacramento de la confirmación el próximo 26 de mayo. Tendrá lugar en la parroquia de Puente Tocinos. Y también el domingo 13 de mayo, celebración de la Pascua del Enfermo, con motivo del Día Mundial de dicho lema, Día Mundial del Enfermo, con una Eucaristía en la que se llevará a cabo una masiva unción de enfermos. Será a las 6 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora del Rosario del municipio de Puente Tocinos y tras la misa habrá un baile regional. Y el mismo día 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima, también recordamos el día en que el Papa Juan Pablo II sufrió el atentado y fue ayudado, sostenido por la Virgen. A las 8 de la tarde habrá ministerios de candidatos al sacerdocio de los seminaristas del seminario de San Fulgencio. El lunes 21 de mayo a las 9 de la noche habrá escuela de agentes de pastoral, dentro del programa que se está llevando a cabo este año en la parroquia de Puente Tocinos. Tendrá lugar la ponencia, la oración, que es deseo y necesidad.
La llevará a cabo Rosa Ortí, carmelita de Vedruna. El lunes 28 y el martes 29 de mayo tendremos el encuentro de discernimiento vocacional organizado por las Hermanas de Cristo Crucificado que están en Santo Ángel. Tendrá lugar en la Casa de Ejercicios de Villa Pilar. Escuchamos al Santo Padre. Wspólnego dobra. Niech Bóg wam błogosławi. Un breve saluto in croato. Upućujem iskren pozdrav hrvatskim otočasnicima, a osobito vjernicima iz Šupe Krista Kralja iz Zagreba. Dragi prijatelji, uskrsli Gospodin vam bis oslonac na životnom putu na kojem nika vas i svekojicu vam pristru radi njegov blagoslov. Hvaljen Isus i Marija. En breve saluto en slovako. Papa está saludando en todas las lenguas de los peregrinos asistentes y aprovecho estos últimos momentos, estos últimos minutos, sobre todo también pues para invitar a nuestros telespectadores que estén interesados. El próximo julio, del 24 al 31, tendremos una peregrinación a Polonia. Siguiendo las huellas de Juan Pablo II, visitaremos Cracovia, Varsovia, Wadowice, Auschwitz. Conoceremos también el monasterio de Jasna-Góra, el Czestochowa. Y será un acontecimiento importante para conocer más de cerca al Santo Padre Juan Pablo II, el Papa de los jóvenes, conocer su vida, su infancia, su vida de sacerdote, de obispo, de cardenal, conocer también la historia de tantos santos que ha dado esa tierra polaca, Santa Faustina Kowalska, de la Divina Misericordia que todos conocemos, esa devoción. Jerzy Popieluszko, este sacerdote que dio su vida, martirizado, beatificado hace un año por el Papa Benedicto XVI en la Revolución Comunista de Polonia. Santos como San Maximiliano María Kolbe, que dio su vida en un campo de concentración en Auschwitz por dar la vida por un hombre de familia. Y así tantas personas. Les invito a que no duden en sumaros a esta peregrinación. Quedan muy pocas plazas, unas 10. Se pueden poner en contacto con el Padre Antonio Carpena, de la parroquia de San Lázaro, obispo de Alhama de Murcia, y el teléfono 615-892799. Quedan muy pocas plazas. Al final del mes de mayo se cerrará, no lo duden, van a venir renovadas. Dicen que Polonia es como el segundo lugar de peregrinación después de Tierra Santa. Quien ha ido a Polonia sabe que vuelve renovado, no es el mismo. Seguimos escuchando al Santo Padre Benedicto XVI. Por último, ya para terminar, el Papa se dirige a los peregrinos de lengua italiana. E l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti dall'Italia i frati francescani dell'Immacolata. Franciscanos de la Inmaculada estamos viendo en televisión, es la orden precisamente de San Maximiliano María Kolbe, que os decía hace pocos minutos, este santo polaco. Recuerdo lo de la peregrinación. Podéis poneros en contacto aquellos interesados con el Padre Antonio Carpena, teléfono 615-892799 o llamando a la parroquia de San Lázaro, obispo de Alhama de Murcia.
San Pietro il Romano di Lombardia, Santi Gervasio e Protasio in Vercurago, Sacra Famiglia di Nazareth in Pascolo, Santi Bartolomeo e Girolamo Emiliani in Somasca di Vercurago, Santi Biagio e Simeone in Montescudo, Santi Pietro e Paolo in Trarivi, San Giuseppe al Porto in Rimini, San Cristoforo in Borghi, Santa Maria Assunta in Figline Valdarno, Beata Vergine Maria delle Grazie all'Isolotto in Firenze. Vemos como muchos colegios, muchos Santa centros de Maria della estudio Pace de in Italia, de Roma, Stazione, se dirigen a estas audiencias del Papa. Vemos Santa a los chicos, Lucia in a los Ponte jóvenes Storto, haciéndose oír, gritando, Santa Maria Assunta para que in Frosinone, el Papa les dé su Santa bendición. Maria Maggiore in Guardia Grele, Spirito Santo in Benevento, Santa Maria Assunta in Cannalonga, Santi Pietro e Paolo in Oppido Lucano, San Michele Arcangelo in Platania, Santuario Maria Después de que el Santissima Santo di Padre Quintigliolo nos dirija in unas Tivoli, palabras en italiano, dentro de muy gruppo dei breves medici instantes con l'Africa Cuam, con l'arcivescovo di terminaremos la Padova, audiencia Monsignor Mattiazzo, del Papa Benedicto XVI con el rezo del Padre Nuestro en latín. Nos uniremos todos desde nuestra casa, nuestros hogares, los conventos, las corpo di residencias, polizia e rezando sobre volontari todo della para que el Señor protezione civile della fortalezca al provincia sucesor di de Pedro Roma, y nos ayude a ser valientes a la hora de predicar el Evangelio y encarnarlo en nuestra vida. Associazione Piccola Cana di Santa Giulietta, Associazione Esalunni del Collegio Pergolesi di Iesi, associazioni Oltre Noi, d'ora in poi, Gruppo del Sorriso e Lavorare Insieme della Diocesi di Bergamo, Centro Arcobaleno di Monopoli. También les recuerdo que pueden escuchar el programa El Espejo de la Iglesia en COPE Murcia todos los viernes de 7 de la tarde a 7 y media en el dial 100.6 de frecuencia modulada y 711 de onda media, dirigido por nuestra compañera Cristina, delegada de Medios de Comunicación del Obispado de Cartagena, y en colaboración con don Antonio Castaño, párroco de Valsavintada, y quien les habla, un servidor, Antonio Carpena, que desempeña su función pastoral, la desempeñó dichamente en la parroquia de San Lázaro, obispo de Alhama de Murcia. En el programa El Espejo de la Iglesia escuchamos entrevistas, experiencias, comentario del Evangelio y la agenda de nuestro pastor, el obispo de Cartagena. Os invito a seguir el programa El Espejo de la Iglesia todos los viernes de 7 de la tarde a 7 y media en COPE Murcia en el 100.6 de frecuencia modulada y 711 de onda media. También, si no pueden escucharlo a esa hora, pueden descargarse el podcast en cope.es en sección local en Murcia. Istituto Provolo di Verona, Istituto Comprensivo di Tigiano, Istituto Comprensivo di Salde, Scuola di Taranto, Ferri di Lamezia Terme,
Scuola Comelli di Vigevano, Scuola Bovio di Canosa di Puglia, Scuola Media di Laives Bolzano, gruppi di fedeli da Cava dei Tirreni e Polignano a Mare. Sono inoltre presenti coppie di sposi novelli. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto d'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre Escuchamos a continuación por última vez al Santo Padre dirigirse en lengua italiana a los peregrinos. Posteriormente, todos rezaremos cantando el Padre Nuestro en latín. E benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che y el Papa ciascuno porta bendecirá con sé. todos los objetos que llevan los peregrinos, también desde nuestros hogares. Habla el Volgo Santo un Padre. cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Saluto le consacrate, i seminaristi e i frati francescani dell'Immacolata, ai quali auguro di nutrirsi della parola di Dio e del pane eucaristico per sentire come Ecclesia. Un saluto ai volontari di Roma e ai medici l'Africa Guam, accompagnati dal Vescovo Monsignor Mattiazzo, riuniti per il convegno sull'accesso gratuito alle cure per le mamme, i bambini tra le popolazioni più bisognose dell'Africa subsahariana. Incoraggio questa importante associazione missionaria laicale che da oltre 60 anni svolge una preziosa attività per il diritto alla salute e la difesa del valore della vita umana. Un pensiero infine per i giovani, gli ammalati e gli sposi novelli. Il mese di maggio richiama la nostra devozione alla Madre di Dio. Cari giovani, non disdegnate di recitare il rosario, preghiera semplice ma efficace. Cari ammalati, la Vergine sia sostegno al vostro soffrire e modello nell'offerta al Signore. E voi, cari sposi novelli, sappiate guardare alla Madonna come madre e come sposa, mentre iniziate a costruire la vostra vita in comune. Vamos a cantar el Padre Nuestro. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum. Recibimos la bendición. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Les damos las gracias por habernos seguido en esta audiencia del Santo Padre. Les emplazamos al próximo miércoles sobre la misma hora, a las 10:30 de la mañana, en esta audiencia matinal en la Plaza de San Pedro, donde ya empieza a hacer un poquito de calor. Les damos las gracias a nuestro compañero don Domingo, párroco de San Pedro de Murcia, por habernos acompañado. También del que les habla, muchas gracias.
y nos vemos, Dios mediante, la semana que viene en estas mismas cámaras de Popular Televisión en la región de Murcia. Un saludo cordial de quien les habla, de Antonio Carpena. Que Dios les bendiga y que la Santísima Virgen en este mes de ella, mes de María, nos acompañe.